pensando? Buenas, mi nombre es Yara Labanowski y nos encontramos en un nuevo podcast, en un nuevo viernes, con una nueva palabra del Señor para nosotros como sus hijos. Y hoy continuamos con esta serie que se llama Enemigos, ¿sí? En donde estamos basándonos, ¿no?, en Romanos 8. Y esta serie la empezamos el viernes pasado, ¿sí? Donde hablábamos sobre que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, ¿no? Aquellos que son hijos de Dios, aquellos que afirman la identidad en Él, ¿no? Como hijos. Y nos pusimos a pensar, ¿no?, en reflexionar cuáles son nuestros enemigos, qué es aquello que nos saca tiempo, aquello que tal vez nos distrae o aquello que tal vez sufrimos día a día, ¿no? O que nos sentimos atacados. Esos son nuestros enemigos, ¿no? Pero que como hijos de Dios, esos enemigos no nos pueden atacar porque nosotros tenemos la autoridad y la seguridad y la protección de Dios, quien es más grande y más fuerte, ¿no? Y hoy quería continuar con el segundo punto. Decíamos que teníamos 3 puntos, ¿no? Según Romanos 8, 1 al 8, y vamos a leer nuevamente estos versículos para poder recordar de dónde sacamos estos puntos, ¿sí? Vamos a leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Veíamos entonces, como decíamos el viernes pasado, el primer punto, que es ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto lo dice en el versículo 1. Y el segundo punto, que es el que quería charlar hoy, está en el versículo 5, que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, el segundo punto, pensar en las cosas del Espíritu. Una de las cosas de vivir en el Espíritu es pensar y mantenernos firmes y enfocados en las cosas del reino, ¿no? Mis pensamientos y decisiones determinan qué es lo que voy a hacer después, definen cómo voy a vivir. Entonces te pregunto, ¿en qué estás pensando hoy? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que llena más tu mente? ¿En qué estás pensando todo el tiempo? Tal vez cuando estás trabajando, o cuando estás estudiando, o cuando estás cocinando. ¿Qué es lo que estás pensando? La mente y los pensamientos, junto con las palabras, las emociones y demás, son uno de los campos de batalla que muchos, por no decir todos, más atravesamos día a día, ¿no? Los pensamientos son algo que llevamos todo el tiempo con nosotros. Fíjate lo que dice Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, todo lo que refiere a Dios, en esto pensar, ¿no? En ocupar nuestro tiempo, nuestros pensamientos en lo que refiere a Dios. Fíjate, te voy a leer otra vez las características. Verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que tiene buen nombre y tiene virtud y es digno de alabanza. O sea, todo eso tiene que ocupar nuestra mente, nuestros pensamientos del día a día. Fíjate también que dice Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos, este es Dios hablando, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tal vez tus pensamientos
están siendo ocupados por lo que hablábamos hace unos viernes atrás, por la ansiedad, por la preocupación de qué va a pasar en un futuro, o cómo hacer tal cosa, o tal vez son pensamientos que no agradan a Dios, que no son honestos, que no son puros tal vez. ¿Qué es lo que estás pensando? Bueno, en Romanos nos dice pensar en las cosas del Espíritu, ¿no? Los pensamientos del Señor son buenos, son agradables, son lo mejor para nosotros. Entonces, tal vez te estás preguntando, o me estarías preguntando, ¿cuáles son los pensamientos del Señor, no? ¿Cuáles son esos pensamientos, esos caminos que son más altos que los que yo puedo pensar o yo puedo tener? Bueno, todos esos pensamientos que vienen del Señor, esos pensamientos que Él tiene para nosotros, los encontrás en la palabra. Leyendo la palabra, orando, teniendo comunión, intimidad con el Señor, día a día vas a empezar a reconocer, vas a empezar a conocer cuáles son los pensamientos que Él tiene para tu vida, ¿no? Hablábamos que según el diseño que Dios tiene para nosotros, Él pensó cosas hermosas, cosas grandes para nuestra vida, para nuestro presente, para nuestro futuro, que nos van formando, que nos van guiando hacia la meta, hacia el propósito que Dios quiere para nosotros en esta tierra y que nos llevan directo a la meta final, que es la eternidad con Él, ¿no? Entonces, cuando te sientas en un valle espiritual, aturdido o atacado, no ocupes ese tiempo en cosas que este mundo te pueda ofrecer o con más actividades, sino que enfoca tus pensamientos en lo que Dios dice de vos y en lo que Él tiene para vos. Recordar sus promesas y buscar las nuevas cosas en su palabra y hablar con Él. Eso es tiempo invertido, eso es enfocar tus pensamientos, enfocarte en lo que el Espíritu tiene, ¿no? Ese tiempo de calma en su presencia es la fuerza que necesitamos para seguir. Tal vez esos pensamientos hoy te aturden, como decíamos, ¿no? Te sentís atacado o atacada por esos pensamientos que no dejan de girar en tu cabeza, de girar, y necesitas calma, ¿no? En tu mente, en tu espíritu, y lo mejor que puedes hacer es pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, ¿no? En ese tiempo de calma con el Señor, abriendo su palabra, descargándote en oración, si es necesario llorar también, porque tal vez esos pensamientos son aquello que no te permite avanzar, aquello que estás haciendo algo, tal vez esos pensamientos vienen y te distraen, ¿no? De hacer tal vez lo importante o algo necesario para tu diario vivir. Entonces, fíjate que dice 2 Corintios 12:10, dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esos pensamientos no tienen que ser aquello que te frenen, sino aquello que, aunque no sean buenos, aunque te impidan avanzar, tiene que ser eso que te ayude a ir mucho más a depender de Cristo, ¿no? Que esos pensamientos te lo uses de guía para poder llevar, para poder depender del Señor, ¿no? Que dice que en las debilidades me gozo en esas debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando dependo del Señor es donde encuentro la fortaleza para seguir, porque puedo intercambiar cargas con el Señor, puedo entender aquello que el Señor tiene para mí, por dónde me quiere llevar. Hay muchas cosas, muchos momentos de la vida que el Señor permite en nuestra vida para poder formarnos, para poder guiarnos hacia el final del desierto, ¿no? Tal vez estos pensamientos son un desierto para vos, pero son momentos donde vos sos probado, donde decís, bueno, ¿qué voy a hacer con estos pensamientos? ¿Voy a seguir usándolos? ¿Voy a seguir pensándolos? ¿Los voy a seguir teniendo día a día para que me molesten, para que me entristezcan, para que me hagan enojar? ¿O voy a usarlos para derramarlos en la presencia del Señor, depender del Señor y saber hacia dónde me quiere llevar el Señor? Y poder vaciarme de esos pensamientos y poder llenarme de los pensamientos que son verdaderos, que son honestos, que son buenos, que son puros, y que me llenan de las promesas del Señor. Y te pregunto, ¿qué estás mirando y qué estás escuchando? Y te preguntarás por qué te pregunto esto cuando estamos hablando de pensamientos. Bueno,
Porque lo que miramos y lo que escuchamos es de lo que más determina qué vamos a pensar. Es lo que más determina qué queda grabado en nuestra mente. ¿No te pasó alguna vez que te quedaste pensando en algo que miraste o que escuchaste? O de pensar tal vez cosas que no sabes de dónde vienen. Y es como, ¿de dónde salió esto? O sea, y eso es posiblemente algo que hayas mirado o escuchado hace poco tiempo o hace tiempo atrás. Y esos pensamientos que vienen de algo que hayas visto o escuchado pueden ser alimentados por el espíritu o pueden ser alimentados del mundo. Entonces, ¿qué estamos mirando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos pensando? Si miramos y escuchamos atentamente lo que tiene el Señor para nosotros, vamos a pensar en las cosas que el Señor tiene para nosotros y en los pensamientos buenos y amables. Si miramos y escuchamos continuamente las cosas que el mundo nos ofrece, tal vez no sean cosas malas, pero continuamente alimentamos nuestra vida, nuestra mente con esas cosas, vamos a empezar a llenar nuestra mente, nuestra vida, nuestro espíritu de cosas que no agradan al Señor. Y nos van a sacar tiempo de aquello que es bueno, de aquello que es amable, de aquello que es honesto y de lo que es más alto de lo que podamos pensar. No vamos a llegar nunca a aquello alto que el Señor tiene, aquello bueno que el Señor tiene, si nosotros ocupamos nuestro tiempo en mirar y escuchar y pensar aquello que no es del Señor, que no proviene del Señor. Fíjate que dice Lucas 11, 33 al 36. Este pasaje me lo compartió una amiga el sábado pasado. Y creo que no fue casualidad que me haya llegado, sino que, como dice el pasaje, dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Pensá, ¿no? ¿Qué harías vos con una lámpara? ¿La pondrías arriba de una mesa, arriba, o la colgarías en el techo? ¿No la prenderías y la dejarías debajo de la cortina o debajo de una caja? O la meterías en un cajón, sino que la pondrías a lo alto para poder ver en la oscuridad. Entonces, dice que la lámpara de nuestro cuerpo son nuestros ojos. Entonces, ¿qué estás mirando? ¿Estás mirando series por mucho tiempo? ¿Estás mirando películas? ¿Estás mirando lo que está haciendo el vecino? ¿Estás mirando ciertas situaciones, ciertas personas? ¿O estás mirando las promesas que Dios tiene para vos? ¿Estás mirando su palabra? ¿Estás mirando qué hizo el Señor en tu vida y qué quiere hacer con tu vida y a través de vos? ¿Qué estás mirando? Porque eso es lo que va a llenar tu vida, es lo que va a llenar tu cuerpo. Si vos estás mirando luz, tu cuerpo va a llenarse de luz. Y si estás mirando tinieblas, tu cuerpo se va a llenar de tinieblas. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás mirando? Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. De aquello que te llenas es lo que vas a dar. Entonces, ¿de qué te estás llenando? ¿Qué estás mirando? ¿Y qué estás enfocando tus pensamientos? Vamos a leer una vez más Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos en todo lo que el Señor tiene para nosotros. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Son mejores, son más lindos, son más disfrutables. Entonces, busquemos pensar en las cosas del Espíritu, como dicen Romanos. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él te revele, Él te muestre aquello que Él tiene para tu vida. Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, papá, por
Porque como leíamos en Romanos y hablábamos el viernes pasado, vos no nos condenás en aquello que vivimos, sino que usás todo para bien, para el propósito que tenés para nosotros. Papá, te pido en este momento para que nos ayudes con nuestros pensamientos, papá, para que podamos depositar todos aquellos pensamientos que nos desenfocan de vos, que nos desenfocan de tu reino, papá, te los dejemos a los pies de la cruz y que podamos empezar a llenarnos de los pensamientos buenos, agradables, honestos, amables, puros y de aquellos pensamientos que están en tu corazón para nosotros, en tu mente para nosotros, que podamos vivir confiadamente, vivir con las promesas que vos tenés para nosotros, vivir enfocados en tu espíritu, que podamos mirar, Jesús, lo bueno, lo agradable, lo que viene de tu voluntad, Jesús, que podamos enfocar nuestros oídos también, Jesús, en escuchar tu palabra, en escuchar consejos sabios, escuchar tu voz, Jesús. Te pido que nos ayudes, que nos guíes, que limpies nuestro camino y endereces nuestros pasos. Te pido que guíes nuestro espíritu hacia aquello que vos tenés para nosotros, que nuestro espíritu con tu espíritu sean uno, como dice tu palabra, para poder pensar en las cosas del espíritu. Gracias, Jesús, por tus fuerzas, gracias porque vos estás con nosotros y porque deseás y planeaste lo mejor para nuestras vidas. Te pido que nos guíes, que nos acompañes, Jesús, en este día y que seas vos el que deposite, Jesús, en nuestra mente los pensamientos que vamos a tener durante el día y que podamos reflexionar y recordar, Jesús, las promesas que vos nos hiciste en algún momento. Te damos gracias y te pedimos que nos fortalezcas, Jesús, en nuestras debilidades. Que esas debilidades, esos pensamientos, esas afrentas que muchas veces pasamos sean aquello que nos lleve a depender mucho más de vos, Jesús. Que podamos conocer y buscar cosas nuevas en tu presencia, en tu palabra. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.